En los polvorientos caminos de Judea, entre profecías milenarias, conspiraciones de poder, y la sombra de un reino que se desmorona, se alza una figura temida por muchos, y comprendida por pocos. Herodes el Grande, un rey entre imperios, un tirano entre profetas, un constructor de maravillas y sembrador de horrores. Esta es su historia. Una historia que une la gloria con la sangre, el ingenio con la crueldad, y la ambición con la locura. Si amas las historias épicas, donde la Biblia cobra vida como nunca antes. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete ahora y activa la campana, porque estás a punto de descubrir la verdad detrás del hombre que desafió a Dios, y pagó el precio eterno. Herodes no nació rey, nació enemigo del pueblo. Hijo de Antípatro, un idumeo, edomita, al servicio de Roma, su linaje estaba manchado de sangre extranjera. Sin embargo, la ambición en sus venas ardía más fuerte que cualquier prejuicio. Desde joven, Herodes demostró una mezcla mortal de astucia política y crueldad estratégica. Gobernador de Galilea a los 25 años, aplastó rebeliones con puño de hierro. Su despiadada eficiencia atrajo la atención de los poderosos senadores de Roma, y del mismo Marco Antonio. En el año 40 a.C., el Senado romano, manipulado por Marco Antonio y con el respaldo de Octavio, el futuro Augusto, declaró a Herodes rey de los judíos. Pero había un pequeño problema. Jerusalén no lo aceptaba. Para sentarse en el trono, Herodes no usó coronas, usó legiones. Con la ayuda de Roma, asedió Jerusalén durante 3 años hasta tomarla a sangre y fuego. Cuando entró por las puertas, la ciudad no lo recibió con alabanzas, sino con un silencio tenso, lleno de odio y miedo. Herodes entendió que si no podía ser amado, sería recordado. Empezó una de las campañas de construcción más grandiosas de la antigüedad. Reconstruyó el segundo templo de Jerusalén, con mármoles blancos que cegaban al sol. Fundó ciudades como Cesarea Marítima, con puertos artificiales, teatros y templos romanos. Fortificó palacios como Masada y Herodión, fortalezas que parecían arrancadas del cielo. Pero su grandeza exterior ocultaba un alma atormentada. Su paranoia crecía, y con ella, el número de cadáveres a su alrededor. Herodes temía perder el trono. Tanto, que asesinó a los suyos. Mató a su esposa Mariamna, a pesar de amarla con locura. Ejecutó a 3 de sus propios hijos. Persiguió y decapitó a parientes cercanos. El dicho popular era, es más seguro ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Mientras su imperio físico crecía, su imperio emocional se desmoronaba. Herodes vivía rodeado de intrigas, profecías que lo amenazaban, y rumores sobre un niño que nacería para destronarlo. Entonces llegaron los sabios de Oriente. Magos, astrólogos, enviados por las estrellas, buscando al rey de los judíos. Herodes, al oírlo, tembló. Él era el rey. ¿Quién era este niño que amenazaba su trono? Disfrazó su temor con cortesía. Ordenó que le avisaran cuando lo encontraran, para ir a adorarlo. Pero al descubrir que los sabios lo habían engañado, estalló la masacre. Herodes ordenó ejecutar a todos los niños varones de Belén y sus alrededores, menores de 2 años. Un acto tan brutal, que aún resuena en las páginas de la historia como uno de los crímenes más atroces jamás cometidos por un rey. La última etapa de su vida fue una espiral de dolor, enfermedad y locura. Herodes sufría de males atroces, fiebre ardiente, gusanos en sus entrañas, alucinaciones nocturnas. Su paranoia alcanzó su cenit. No confiaba en nadie. Murió solo, odiado por el pueblo, despreciado por su familia, y temido incluso por Roma. Pero aún en su muerte, quiso asegurarse de ser llorado. Ordenó que, al morir, se ejecutara a líderes y nobles de Judea, para que el llanto no faltara en su funeral. Aunque esa orden no se cumplió, reveló su obsesión. Si no puedo ser amado, seré temido hasta el final. Herodes fue enterrado en una tumba monumental en el Herodión, entre piedras talladas y muros de mármol. Su nombre, sin embargo, no fue recordado como el de un rey glorioso, sino como el del asesino de inocentes, el perseguidor del Mesías, el tirano que construyó para el mundo, pero se destruyó a sí mismo. Los años de gloria habían quedado atrás. Herodes, ahora viejo y enfermo, vagaba por sus palacios entre espejos rotos y ecos de gritos apagados. Su cuerpo ardía de dentro hacia afuera, fiebre sin control, llagas abiertas, infecciones incurables, y gusanos que infestaban su carne. Era como si la tierra misma lo escupiera. Como si el cielo reclamara justicia por cada gota de sangre derramada. Pero Herodes no se rendía.
El rey que había conquistado Jerusalén no permitiría que su propia carne le arrancara el trono. Mientras los médicos experimentaban con remedios grotescos, él seguía firme, gobernando desde la sombra de la muerte. Herodes había tenido múltiples esposas y muchos hijos, pero la sucesión no estaba clara. Cada príncipe deseaba el trono, y cada uno estaba dispuesto a traicionar para conseguirlo. Antípater, el primogénito, conspiró en secreto contra su propio padre. Arquelao y Antipas, hijos de la última esposa, Salomé, también se espiaban entre sí, envenenaban rumores, sobornaban cortesanos. El palacio se convirtió en una arena de intrigas. Herodes, paranoico, ejecutó a Antípater tras descubrir su traición, pero la desconfianza lo había devorado ya por dentro. Sus últimos días estuvieron marcados por el temor de ser asesinado por uno de sus propios hijos. En medio de su locura, una profecía resonó como un trueno entre los muros de su palacio. Un niño ha nacido en Belén. Uno que será rey de los judíos. Herodes, enfermizo pero aún peligroso, convocó a los sacerdotes, a los sabios, a los escribas. ¿Dónde nacerá ese Mesías del que hablan las Escrituras? Rugió. En Belén de Judea, respondieron con miedo. Así lo anunció el profeta Miqueas. Herodes entró en frenesí. Envió soldados para encontrar al niño. Pero los sabios del oriente, advertidos en sueños, no volvieron a él. Habían engañado al viejo león, y ese león respondió con garras de muerte. Herodes no podía permitir que otro rey surgiera mientras él aún respirara. Ordenó una acción atroz. Pergamino: todo niño varón menor de 2 años, nacido en Belén y sus alrededores, sea ejecutado sin piedad. El llanto de madres llenó los campos. La tierra de David se tiñó de rojo. El horror se extendió como una plaga, y los cielos callaron ante la masacre. Mientras tanto, José, María y el niño Jesús escapaban rumbo a Egipto, guiados por un ángel. Herodes había fallado, y lo sabía. El rey se descomponía vivo. La gangrena había alcanzado sus entrañas. Nadie quería acercarse a él. Su hálito era repulsivo, su mirada, vacía. Aún así, con las pocas fuerzas que le quedaban, escribió su testamento final: LLLLLLLLLL. Arquelao heredaría Judea y Samaria. Antipas, Galilea y Perea. Otros territorios serían distribuidos entre familiares menores. Roma debía aprobar la sucesión. El reino sería dividido como un cadáver sobre la mesa de los buitres. Finalmente, Herodes murió solo, en su palacio de Jericó, en el año 4 a.C. Su cuerpo fue transportado al Herodión, su funeraria, entre columnas y acantilados del desierto. El cortejo fúnebre fue gigantesco. Miles marchaban, pero no por amor, sino por temor o por orden. Él mismo había dictado que su entierro fuera majestuoso. Pero no hubo llanto sincero. Solo un profundo suspiro de alivio en el corazón de un pueblo oprimido. Herodes quedó inmortalizado como una paradoja. El gran constructor, pero destructor de su casa. El rey romano, pero enemigo del pueblo judío. El perseguidor del Mesías, pero incapaz de alcanzarlo. ¿Sus descendientes continuarían su legado sangriento? Herodes Antipas ejecutaría a Juan el Bautista. Herodes Agripa perseguiría a los apóstoles. La sombra de su dinastía no terminó con él. Herodes no fue simplemente un tirano, fue la encarnación del hombre que desafía el destino de Dios. Y el precio fue eterno. Tras la muerte de Herodes el Grande, su hijo Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea por Roma. No era rey oficialmente, pero gobernaba con ambición de tal. Tenía la sangre de su padre, y algo peor. El alma de un político sin fe, sin honor y sin verdad. Vivía entre los lujos de Séforis y Tiberíades, ciudades decoradas con mármol, orgías y banquetes. Le gustaban las intrigas, los juegos de poder y las alianzas con los romanos. Pero un profeta salvaje se alzaría en su contra, uno que no temía a los reyes. El rugido de Juan en el desierto. Juan el Bautista, el mensajero del desierto, no temía decir la verdad. Su voz tronaba. Herodes Antipas tomó como esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Eso es pecado, eso es abominación ante los ojos de Dios. Herodes lo escuchaba en secreto, y aunque temía su influencia, lo respetaba. Pero Herodías, la mujer que lo había seducido al escándalo, lo odiaba con furia. No soportaba la voz del profeta. Herodes encarceló a Juan en la fortaleza de Maqueronte, entre cadenas, rocas y ecos de muerte. No porque quisiera, sino porque era débil ante el deseo de su esposa.
La danza que decapitó al profeta. Durante su cumpleaños, Herodes organizó un banquete lleno de vino, risas y lujuria. Su hijastra, Salomé, hija de Herodías, danzó para los invitados. El tetrarca, embriagado por la belleza y el espectáculo, juró ante todos: «Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino». Guiada por su madre, Salomé pidió algo más valioso que un reino: la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja. Herodes palideció. Sabía que el pueblo veneraba a Juan como un profeta. Pero había jurado, y tenía miedo de parecer débil. Ordenó la ejecución. Esa noche, una cabeza ensangrentada fue presentada en un banquete, y el cielo quedó en silencio. El hombre que no quiso escuchar a Dios. Herodes Antipas comenzó a escuchar rumores. Un hombre hace milagros en Galilea. Habla con autoridad, como Juan. Tal vez es Juan resucitado. Tal vez es el Mesías. Herodes se inquietó. Quiso ver a Jesús, pero no por fe, sino por curiosidad. Como quien quiere ver un truco de magia, no una revelación divina. Jesús lo evitó. Lo llamó Pergamino ese zorro. No era un león como su padre, era un zorro, astuto, cobarde, oportunista. El encuentro con el Rey de Reyes. Durante el juicio de Jesús, Pilato, queriendo lavarse las manos, envió a Cristo ante Herodes Antipas, porque era tetrarca de Galilea. Jesús fue llevado con cadenas ante el hombre que había asesinado a su mensajero. Herodes esperaba un milagro, una señal, una palabra. Pero Jesús no dijo nada. Ni una palabra. El silencio del Hijo de Dios fue más cortante que cualquier acusación. Herodes, frustrado, se burló de él, lo vistió con un manto brillante, y lo devolvió a Pilato como un payaso, como un loco. No sabía que había desechado al único que podía haberle salvado el alma. El exilio del zorro. Años después, su ambición volvió a morderlo. Herodes Antipas viajó a Roma para pedir el título de rey a Calígula. Pero fue acusado por su sobrino, Herodes Agripa, de conspirar contra el emperador. Roma ya no necesitaba zorros. Herodes y Herodías fueron desterrados a las tierras frías y grises de la Galia, lejos de Judea, lejos del trono, lejos del eco de las promesas de Dios. Murió olvidado. Sin el poder. Sin gloria. Sin redención. Herodes Antipas, el hombre que mató a la voz y despreció al verbo. Herodes Antipas fue más sutil que su padre, pero igual de trágico. Mató al profeta, y rechazó al Salvador. Donde su padre usó la espada, él usó el silencio. Donde su padre fue fuego, él fue humo. Donde su padre cayó con furia, él se apagó en cobardía. Y su nombre quedó grabado, no en palacios, sino en las Escrituras, como un símbolo de los que escuchan la verdad, pero no se atreven a seguirla. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande e hijo de Aristóbulo, fue criado en Roma, entre juegos de poder y promesas imperiales. Era carismático, ambicioso y astuto. Amigo personal de Calígula y luego de Claudio, ascendió con rapidez en el imperio. Le fue concedido todo el reino de su abuelo, Judea, Samaria, Galilea, Perea y más. Por un momento, el trono de Herodes volvió a brillar, y Agripa fue recibido con júbilo. El pueblo judío lo amaba. Vestía como ellos, celebraba sus fiestas, les hablaba en su lengua. Parecía el rey ideal. Pero bajo su túnica, latía la sangre de los Herodes. Cuando la iglesia comenzaba a extenderse como un fuego imparable, Herodes Agripa quiso demostrar fidelidad a los líderes religiosos de Jerusalén. Para ganarse el favor de los fariseos, desató una nueva persecución. Hizo ejecutar a Santiago, hermano de Juan, con espada. Arrestó a Pedro, el líder de los apóstoles, encerrándolo bajo fuerte guardia. Pero en la noche, un ángel liberó a Pedro sobrenaturalmente. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, y el apóstol escapó. Herodes, furioso, mandó ejecutar a los soldados responsables. El pueblo estaba dividido. Algunos lo alababan, otros comenzaban a temer. En Cesarea, durante una celebración en honor del emperador, Herodes Agripa apareció vestido de plata, brillante como el sol. El pueblo lo aclamó. Voz de Dios, no de hombre. Agripa no corrigió. No negó. Aceptó la adoración. Pergamino y al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no dio la gloria a Dios. Su cuerpo fue devorado por gusanos. Murió en agonía, como su abuelo. Una vez más, el trono de Herodes fue juzgado por el cielo. El hijo de Agripa Herodes Agripa II, fue criado por Roma como un príncipe sin reino.
Aunque recibió algunas regiones menores, nunca tuvo el poder total de su padre ni de su bisabuelo. Se convirtió en un rey títere, más romano que judío, experto en leyes, manipulador de teologías. Fue testigo de una historia que él mismo no comprendía. Agripa II presenció el juicio de Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Escuchó su testimonio con interés, incluso con temor, pero respondió: «Por poco me persuades a ser cristiano». Fue el último Herodes en hablar con un profeta del Dios viviente, y también el último en rechazarlo. Trataba de mantener la paz entre judíos y romanos, las tensiones explotaron. El año 66 después de Cristo marcó el inicio de la gran rebelión judía. Agripa apoyó a Roma. Intentó persuadir a Jerusalén para rendirse, pero fue rechazado como traidor. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito arrasó Jerusalén. Fuego el templo fue destruido. Fuego las piedras santas fueron derribadas. Fuego Israel dejó de existir como nación independiente. Y la casa de Herodes desapareció para siempre. La dinastía herodiana se levantó con sangre y cayó con fuego. Desde el gran Herodes hasta su bisnieto Agripa II, ninguno pudo detener el avance del reino de Dios. Persiguieron profetas, ejecutaron santos, y despreciaron al Mesías. Construyeron fortalezas, pero no edificaron fe. Erigieron palacios, pero nunca un trono eterno. Se creyeron reyes, pero se enfrentaron al Rey de Reyes. Y así, la historia juzgó su memoria. El linaje de Herodes fue testigo de los milagros, de los mártires, y del Salvador. Pero ninguno se humilló. Ninguno se quebrantó. Por eso su nombre quedó entre las sombras de la historia. Mano blanca indicando hacia la derecha. Suscríbete para la próxima serie épica, Roma contra el Reino de Dios, donde veremos el destino de Pilato, Nerón, Tito y otros imperios que intentaron detener lo inevitable, el avance del Evangelio hasta los confines de la tierra. Con la muerte de Herodes Agripa II y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la casa de Herodes desapareció de la historia. Ya no hubo más reyes con su nombre. Ya no hubo más castillos decorados con miedo. Las fortalezas de Herodes, Masada, Herodión, Maqueronte, quedaron como ruinas silenciosas, monumentos al orgullo de los hombres. Pero su legado no fue olvidado, ni por los hombres, ni por Dios. Porque donde el trono herodiano cayó, otro trono comenzó a brillar, el del Cordero Inmolado. Roma, el imperio que había coronado a Herodes el Grande, también comenzó a tambalear. Primero vino Nerón, el loco incendiario que culpó a los cristianos del fuego de Roma. Ejecutó a Pedro en una cruz invertida. Hizo decapita a Pablo en las afueras de la ciudad. Los mártires comenzaron a multiplicarse, y la sangre de los santos se convirtió en semilla. Los emperadores cambiaban, pero los cristianos crecían. Mientras los tronos terrenales se oxidaban, una nueva esperanza cruzaba mares, montañas y fronteras. Lejanos de Herodes se desvanecieron entre registros y arenas. Algunos historiadores creen que sobrevivieron, tal vez como comerciantes o nobles menores. Pero el poder, la gloria, el nombre, se extinguieron. Y sin embargo, su memoria permanece escrita en el lugar más leído del mundo, la Biblia. Pero no como héroes. No como sabios. Sino como advertencia. Herodes el Grande, mató inocentes por miedo. Herodes Antipas, ejecutó al profeta y se burló del Salvador. Herodes Agripa, aceptó la gloria que solo pertenece a Dios. Herodes Agripa II, rechazó la fe cuando estuvo a un paso de creer. Todos ellos se enfrentaron al reino de Dios, y perdieron. Y en medio de imperios caídos, profetas asesinados azadas de poder, el mensaje que los Herodes intentaron silenciar nunca fue apagado. Destellos: el reino de Dios no viene con violencia, ni con coronas de oro, ni con sangre de inocentes, sino con verdad, justicia, y vida eterna. Destellos. Los palacios de los Herodes se derrumbaron. Los templos de los Césares fueron reducidos a ruinas. Pero el nombre de Jesucristo, el que cayó ante Herodes. El que fue azotado bajo Pilato, LLL. El que murió bajo Roma. Resucitó. Y su reino no tendrá fin. Los Herodes construyeron con violencia, pero su trono no resistió. Porque todo reino que se opone al cielo será abatido. Todo orgullo será humillado. Toda corona falsa será arrojada al fuego. Pero el trono del Cordero, el trono del humilde, el trono del justo. Ese permanece para siempre. Y así termina la historia del trono maldito. Y comienza la historia de la eternidad. Claqueta cierre para vídeo de YouTube, quinta parte.
5 generaciones intentaron detener el reino de Dios. Todas fracasaron. Hoy, solo quedan ruinas donde antes hubo tronos. Pero la palabra de Dios sigue viva. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si esta serie te impactó, suscríbete y activa la campana, porque muy pronto estrenamos nuestra siguiente saga, Roma contra Dios, el imperio que se quebró ante la cruz. Prepárate para conocer el destino de los emperadores, las persecuciones, los mártires, y el ascenso del cristianismo imparable.